Listo. Bienvenidos a esta clase que se llama de la parálisis a la acción. Para los que no me conocen, mi nombre es Tere Benck. Me da muchísimo gusto compartir este tema el día de hoy con ustedes. Estoy muy emocionada. Y me presento rápidamente para los que no me conocen. Llevo 6 años con los aceites esenciales. He pasado por muchos procesos emocionales en los que me han apoyado muchísimo. Entonces, hoy les quise compartir este tema aprovechando en nuestro aceite con descuento este mes. Si saben de cuál estoy hablando, de una vez pónganmelo en el chat. Si no, ahorita vamos a ir a este tema. Pero primero, vamos a hablar de esos momentos donde nos sentimos que no logramos avanzar, nos sentimos paralizados, donde sentimos que hay algo que nos bloquea tomar acción y vamos a ver lo más importante de cómo recuperar esa claridad con la ayuda de lo natural y lo emocional. Igual pónganme aquí un 5 en el chat si alguna vez han sentido que algo que los paraliza. Y pueden ser situaciones muy diferentes, hasta algunas muy leves, que hay algunos que se sienten incómodos de alguna decisión que se está tomando en la familia o en el trabajo, hasta algunos temas que ya necesitan algún tipo de asistencia psicológica, ¿no? Entonces es una gama muy amplia, entonces hoy no vamos a ir tan profundos a nuestros traumas de la infancia para mantener la clase muy ligerita, pero sí vamos a ver cuáles son las herramientas de cómo podemos recuperar la acción y el control en este tipo de situaciones, ¿ok? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Marce? Y justamente muchas veces creemos que solo es falta de organización o de disciplina, pero en realidad puede ser un mecanismo del cuerpo y de la mente, una forma de protegernos en frente al estrés o experiencias pasadas. Y aquí entra un poco lo que vamos a explorar el día de hoy, que es la indefensión aprendida, ¿ok? Y les voy a platicar un poco sobre ese tema. ¿Qué es la indefensión aprendida? La siguiente, porfis, Marce. La indefensión aprendida, les puse aquí la imagen de un elefante porque es como como un ejemplo para entender un poco más de qué pasa en esas situaciones. Cuando entrenan a un elefante cuando es bebé, lo maltratan mucho para que aprenda que no puede romper la cadena, que no se puede mover. Entonces, cada vez que lo intenta, lo maltratan hasta que ya no lo intenta. Entonces, aquí vemos un elefante adulto que perfectamente podría romper esa cuerdita, pero ya ni lo intenta porque ha aprendido a no defenderse. Entonces, eso muchas veces pasa en la infancia. Hay muchos ejemplos de la crianza respetuosa, cuando ignoramos un berrinche en lugar de acompañarlo. Cuando vivimos en un hogar con temas de algún tipo de violencia, de abuso, pero también nos puede pasar como adultos cuando simplemente no hemos aprendido a poner límites o pues sí, a poner esos límites, ¿ok? Entonces, ¿cómo se siente eso en la vida diaria? La siguiente, por favor, Marce. Eso nos puede causar algún tipo de bloqueo mental o emocional, nos puede causar a que evitemos tomar decisiones, que tenemos dificultad para conectarnos y la sensación de no poder hacer más. No sé si les ha pasado que sienten en su cabeza que está llena y no pueden pensar con claridad, o que sabes que deberías de hacer algo, pero no lo logras hacer o empezar, como en la procrastinación, ¿no? Cuando tienes mil cosas y te quedas paralizada porque no sabes por dónde empezar. Entonces, ahí el cuerpo te está diciendo, detente, no seguro, o es una sobreestimulación mental, ¿de acuerdo? Cuando hay tantas cosas que se dices, es que no sé qué hacer. No sé si les ha pasado que están tan saturados que a mí me ha pasado que me pongo a llorar porque digo, es que ya no sé qué hacer, o sea, es demasiado, no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, la buena noticia es que sí se puede reentrenar ese parálisis, dependiendo obviamente de dónde venga y qué tan grande es el trasfondo, la historia tras de ello, pero sí hay muchas herramientas para ayudarnos a superar ese momento de paralización y volver a tomar acción y enfocarnos en lo que queremos resolver, ¿ok? La siguiente, por favor, Marce.
Lo importante es entender que no es una debilidad, que es una respuesta inteligente del sistema nervioso que podemos suavizar con herramientas naturales, con respiraciones y con hábitos de calma. Y aquí justamente entra el apoyo de la mezcla de Adaptive, que este mes, tanto en México como en Ecuador, tiene el 10% de descuento y por eso les quería platicar un poco más sobre esa mezcla, porque la verdad es una herramienta que muchos de nosotros tal vez ubiquemos, pero no conocemos todo el trasfondo científico y todo el apoyo psicológico y emocional que nos puede dar para regresarnos al presente sin saturarnos. La siguiente, por favor, Marce. Entonces, la mezcla de Adaptive, no sé quién de aquí, pónganme un 8 en el chat si conocen la historia atrás del Adaptive, de por qué fue desarrollado y cómo. Y es muy interesante porque la mezcla de Adaptive fue desarrollado durante la pandemia con todos los temas emocionales que brotaron y aumentaron de la ansiedad, de la depresión y todo eso, pero también em, las personas, la mezcla de Adaptive se desarrolló junto con un grupo de estudio para medir en personas reales el impacto de la mezcla para ajustarla y asegurarnos que tenga el mayor efecto de apoyo en personas con algunas dificultades emocionales. Entonces, en ese grupo de estudio también había muchos soldados veteranos, personas que habían ido a la guerra, personas con estrés postraumático y con algunos traumas. Entonces, pues justamente para ese tipo de situaciones, es muy buena esa mezcla por todo el trasfondo que tiene de estudios y de grupos que ayudaron a superar esos contextos postraumáticos, de ansiedad persistente, porque trabaja mucho sobre el sistema nervioso, donde los compuestos aromáticos, como la mayoría de ustedes seguramente ya saben, cuando inhalamos un aceite, llega a nuestro sistema límbico donde trabajan las emociones. Entonces es muy poderoso esa mezcla por la composición que tiene, porque influye en el equilibrio entre el sistema simpático, que es la acción, y el sistema parasimpático, que es la calma, porque contiene aceites como lavanda y copaiba que actúan sobre los receptores GABA que ayudan a disminuir la sobreexcitación neuronal, o sea que estamos sobreestimulados. La lavanda y la copaiba nos ayudan para bajar eso. También tiene la menta verde, o sea, la hierbabuena, y el romero que nos ayudan para la claridad mental y la oxigenación cerebral. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda como para el enfoque, para la claridad mental. Y la naranja y la magnolia nos ayudan a elevar el ánimo y a darnos una sensación de bienestar emocional general. Entonces tenemos aceites que nos calman, que nos ayudan a evitar la sobreestimulación, hay aceites que nos ayudan a enfocarnos y aceites que nos ayudan para elevarnos. Por eso es tan poderosa esa mezcla, porque no solo relaja, sino también nos ayuda a recuperar la capacidad de respuesta y enfoque. Por eso también se ayuda adaptive, o sea, adaptarnos, ajustarnos emocionalmente a los cambios o a nuevas situaciones sin perder el centro, sin perder nuestro equilibrio, nuestra calma. Entonces, cuando nos sentimos así de paralizados en alguna acción, en alguna tarea, en alguna situación familiar, en el trabajo, por eso esta mezcla es tan poderosa usarla en esas situaciones. Y adicionalmente, la siguiente, por favor, Marce. Adicionalmente, podemos apoyarnos con algunos aceites como complementos. Seguramente la mayoría de ustedes también ya saben que el incienso es el rey de los aceites porque es muy poderoso en sus propiedades por el tema de la regeneración a nivel celular, pero también potencializa a todos los aceites con los que lo combinas, nos los hace más fuertes. Y otra cosa muy interesante del incienso es que es el aceite de la conexión divina. Entonces, nos ayuda mucho para cuando hay un exceso de pensamientos, nos ayuda a potenciar la sensación de propósito y de confianza en nosotros mismos y también es el aceite de la verdad interior. Entonces, nos ayuda mucho a estar un poco más conectados con el propósito de por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo eso, ¿no? Como de, a ver, respira, calma
¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es mi motor? ¿No? Y de ahí reconectar con esa parte y estar nuevamente motivados a seguir tomando acciones, ¿ok? Otra combinación que les recomiendo mucho es la menta con la naranja. Cuando damos clases presenciales es la que más ponemos en el difusor porque nos ayuda justamente al enfoque y la concentración. La menta nos ayuda a despertarnos, a oxigenar el cerebro y la naranja nos ayuda mucho también a elevar el ánimo y, y atraer esa parte también de la atención, ¿ok? Entonces, eso combinándolo con el Adaptive, que aparte tiene ingredientes pues muy parecidos porque tiene naranja y tiene hierbabuena, entonces es como para darle como un empujón más fuerte en esa parte del despertar y de la alegría, ¿ok? Entonces, esas son combinaciones muy padres y dependiendo de la situación, porque les digo, puede ser un tema de procrastinación, puede ser un tema de distracción temporal, entonces ahí esos aceites pueden ser muy buenos. Si es un tema más fuerte, de algún trauma de la infancia, por ejemplo, de algún tema de maltrato, de abuso, etcétera. Entonces, uno obviamente es súper importante buscarnos ayuda psicológica y algún tipo de asistencia para trabajar esos temas. Y hay otros aceites ansiolíticos, más calmantes, para trabajar ciertas emociones en específico, como el kit de los aceites emocionales, que contiene aceites para el duelo, aceites cuando nos sentimos muy enojados, cuando queremos perdonar o estamos trabajando el perdón, o cuando queremos trabajar como la parte de elevar las emociones, hacia la motivación, hacia la alegría, hacia la pasión por lo que hacemos, ¿no? Entonces hay muchos alternativos con los que podemos complementar la Adaptive dependiendo de la situación y la profundidad de nuestras emociones y de esa como pérdida de enfoque y de acción, ¿ok? La siguiente, por favor, Marcelita. Ahora, me encantaría, si tú tienes el Adaptive o algún aceite a la mano, que te lo aplicaras en las manos, porque vamos a hacer una pequeña práctica súper rápida para darles una idea de qué puedes hacer cuando te sientes así, ¿ok? Entonces, primero vamos a aplicar una gota en las muñecas, en el pecho, y vamos a frotar un poco las manos y vamos a inhalar lentamente contando hasta 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Sostengo tantito, siento el aroma y me repito internamente. Si tengo opciones, puedo moverme, puedo elegir. Exhalo. Mi voz me detiene y me da fuerza. Tengo derecho a decir no. Y repetimos el ejercicio 2 veces más, ¿vale? Inhalamos, sostenemos y me repito internamente. Sí tengo acciones. Sí puedo actuar. Exhalo. Mi voz me defiende y me da fuerza. Tengo derecho a decir no. Y una vez más, vuelvo a frotar un poco las manos. O si no tienes aceite, imagínatelo y haz la repetición conmigo. La respiración conmigo, ¿ok? Inhalo, sostengo y me digo con voz interior, para que no les altere la respiración, sí tengo opciones, sí puedo actuar. Suelto y exhalo. Mi voz me defiende y me da fuerza. Tengo derecho a decir no. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Igual pónganmelo en el chat. Me encantará leerlos. También hay un ejercicio muy padre que se llama el cuaderno del no poderoso. Si es un tema que a ustedes les interesa o que sienten que es algo que les gustaría trabajar, mándenme un mensajito personal. Yo creo que todos están en el chat. Y ahí me pueden contactar en personal y ya me solicitan el ejercicio, ¿vale? Porque está muy padre, vale mucho la pena. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor, Marce. Hay ciertos hábitos que nos pueden ayudar mucho a reprogramar nuestro enfoque y cómo actuamos frente a situaciones
que nos incomodan o que simplemente nos sacan de nuestro centro, ¿ok? Y ahí los que igual ya llevan un tiempo en Notera ubican perfectamente la pirámide del bienestar, que está basado en ciertos escalones que hay que cuidar, porque no podemos esperar tener el mejor equilibrio emocional si no como bien, si no duermo bien, si no hago ejercicio. Entonces, todo eso es súper importante. Y justamente el sueño específicamente afecta mucho nuestro estado emocional. Entonces, si no estoy descansada, estoy más irritable, me cuesta más trabajo enfocarme y concentrarme y muchas otras cosas. Entonces, el primer hábito para retomar nuestro enfoque o reprogramarlo es dormir lo suficiente. También es importante mover nuestro cuerpo para liberar endorfinas, para tener más movilidad, para tener más energía y sentirnos mejor con nosotros mismos y también sentirnos más fuertes. No sé si a ustedes les pasan cuando practican algún deporte después de un tiempo de estar en ejercicios o movimientos o pueden levantar más peso, ¿a poco no se sienten más padres, más fuertes, más empoderadas, ¿no? Entonces, por eso también es importante movernos para sentirnos más conectados con nuestro propio cuerpo y con lo que sí puede hacer y de lo que sí es capaz. También es importante, cuando hablamos del manejo de nuestras emociones, escribir o hablarlo y no guardárnoslo y guardárnoslo y guardárnoslo, sino sacarlo, ya sea con un amigo, con un cuaderno, con un diario o con la asistencia de algún profesional de la salud, como alguna psicóloga, algún psicólogo, algún terapeuta, etcétera, ¿ok? Y como último, obviamente les recomiendo mucho usar Adaptive de forma constante, no solo cuando estamos en una situación de crisis, sino también de forma diaria para trabajar nuestro equilibrio emocional y equilibrar de forma constante nuestras emociones, porque obviamente es mucho más fácil controlar mis emociones cuando están equilibradas, cuando están con un poquito altibajos, a cuando ya tengo la crisis acá arriba, ¿no? Entonces hay que tratar de prevenir, como en todas las demás situaciones de la salud. Y también esos hábitos mandan un mensaje al cerebro de estoy a salvo, por avanzar, como los niños que están más equilibrados y más tranquilos cuando tienen una rutina y saben que sigue. ¿Están de acuerdo? Si el niño sabe que primero voy a comer, luego me voy a lavar las manos, después me voy a lavar los dientes, me pongo mi pijama y me voy a dormir con un último cuento y ya apagamos las luces, ¿no? A que todos los días sea una rutina diferente, pues obviamente el niño también va a estar así de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y por qué? Y no quiero, ¿no? Entonces así también funcionamos como adultos. Cuando tenemos hábitos claros, horarios claros, también para nuestro cuerpo es mucho más fácil sentirse tranquilo y a salvo y poder enfocarse en otras cosas. ¿Les hace sentido eso? Muy bien, la siguiente, por favor, Marce. Y aquí quiero hacerles una invitación al autocuidado porque es muy importante, em, cuando estamos, más bien, voy a recapitular. Ya vimos que no estamos ni rotas ni flojas, solamente a veces nos bloqueamos por experiencias pasadas. Pero es importante tener la conciencia de las herramientas naturales que tenemos y la constancia que debemos de tener para volver a sentirnos presentes, enfocados y llenos de energía, porque al final de cuentas, nuestra mente se calma y así nuestras ideas fluyen mejor, nuestras acciones salen más fáciles. Y cuando recuperamos el enfoque, también recuperamos nuestro poder. Entonces, estar en ese equilibrio es algo sumamente poderoso e importante y por eso debemos de implementar, si no es que ya lo hacemos, ciertos hábitos de autocuidado, de darme un momento para mí, para apapacharme, de darme un gusto, de dormir temprano, porque le estoy haciendo un favor a mi cuerpo, le estoy dando muchos beneficios al dormirme temprano, de no desvelarme trabajando, platicando, viendo Netflix, viendo alguna serie, viendo Reels, viendo muchas cosas, sino enfocarnos en lo que nos hace bien. Comer bien, dormir temprano,
distanciarnos de personas que nos incomodan, de situaciones difíciles y poner justamente esos límites, decir, no quiero eso. Y es totalmente válido, ¿ok? Marce, ¿me ayudas con las siguientes, por favor? Que de hecho creo que ya llegamos al final. Déjame ver el chat. Mm, Sin que se sienten más tranquilas después del ejercicio. Sí, esa parte de tengo derecho a decir no. Yo también la primera vez que lo platiqué con mi psicóloga se me hizo súper fuerte, porque es algo que debería ser obvio y lo enseñamos mucho en la crianza, en la escuela y en todo ese tema, ¿no? Pero realmente como adultos muchas veces nos sentimos obligados a seguir la corriente, a acomodarnos, a poner las necesidades de los demás arriba de las nuestras, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos invita a alguien a una fiesta, a una reunión, a una comida, a muchas cosas? Y dices, o sea, la verdad, no quiero ir, pero me siento obligada a decirle que sí, pero no quiero. Entonces es válido decir que no quieres. Está bien, no pasa nada. Entonces también es importante recordar que nosotros debemos ser nuestra prioridad. Si nosotros no estamos bien, que es algo que a mí me impactó mucho cuando fui mamá por primera vez, cuando tuve a mi bebé, más bien, porque solo tengo uno, cuando tuve a mi bebé, ese dicho de, si la mamá no está bien, el bebé tampoco, entonces lo primero que debes de cuidar es a ti. Entonces sí, sí puede ser muy impactante. Ah, dice Humberto aquí que fue a recoger su orden Adaptive y Tom llevaba un dolor abajo de la nuca, se puso el de Blue y se fue relajando y se fue bien a su trabajo. Qué bueno. Muy bien. Perfecto, pues ya llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias por su paciencia, eh, por- de todas las dificultades técnicas que tuvimos al inicio. Me dio mucho gusto que me hayan acompañado. Eh, no sé si tengan alguna duda o algo más que quisieran que platicáramos de ese tema, alguna recomendación adicional, si no, ya llegamos al final. Y los que quieran el ejercicio del no poderoso, me mandan un mensajito en personal y con gusto igual se los comparto. ¿Va? Perfecto, pero me parece que no hay dudas. Listo, muchas gracias a ustedes y excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Tere, Ah, tengo dime, una Guille. duda. Yo tenía la idea de que el Adaptive era como para personas que sufren de ansiedad, ¿es correcto? ¿Sí sirve? Sí, sí, definitivamente y mucho. Ok. Aunque mi favorito personal para el tema de ansiedad es una combinación de melisa, bergamota y vetiver con incienso. Eso es como mi bomba ansiolítica. Melissa. Y Melissa. yo en la mía, por ejemplo, me hice un escaneo con el iTobi y la personalicé con 2 aceites adicionales. De hecho, hay un reel en mi Instagram, si lo quieren ver. Lo personalicé con 2 aceites adicionales que me salieron en el escaneo. Pero mi base así para personas con ansiedad fuerte, como yo, siempre hago eso. Melissa, que sí o sí es el ansiolítico así de cajón. Vetiver, que también es súper poderoso. La bergamota y el incienso. Esos 4. De acuerdo al arte de mezclar. O si no, por partes iguales. Y eso lo puedes complementar muy bien con el Adaptive. Porque el Adaptive es una mezcla que ya está hecha justamente de acuerdo a las cantidades correctas. Hay muchísimo estudio. Yo creo que fueron las primeras mezclas que lanzó Doterra con tanto respaldo científico de acuerdo a su composición. Entonces, sí, es una mezcla buenísima para gente con ansiedad, con depresión, con estrés postraumático y con dificultades de adaptarse a nuevas situaciones. Ok, muchas gracias, Tere. Con mucho gusto, Guille. El Adaptive puede ser usado en el niño 100%. Sí. Aparte son aceites muy nobles. Yo creo que el único aceite fuerte que tiene es el romero, pero de ahí en fuera son aceites súper suavecitos. O sea, todos los florales, los cítricos son perfectos para los niños.
Pues obviamente hay que diluirlo bien, depende de la edad del niño. Hay que diluirlo correctamente para evitar algún tema, pero son aceites muy suaves, entonces perfectamente en niños, sí. No es como el Longar, que también es muy bueno para niños, pero sí es más fuerte, es más caliente, tiene aceites como más intensos, ¿no? Pero ese no, es muy suavecito. Muy bien, creo que ya no hay otra duda, entonces muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves en nuestra siguiente sesión de bienestar con Isa, en ese caso, ¿va? Cuídense mucho, equipo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Tere. Buenas noches a todos. Gracias. Bye.